La reina guerrera lisiada lo odió hasta que él la sacó del campo de batalla. El salón de los conquistadores resplandecía. La luz de los espejos orbitales se filtraba a través de los vastos ventanales arqueados, capturando los filamentos de plata entretejidos en la piedra y haciendo que el aire mismo pareciera brillar. Para la reina Silara de Tal, se sentía como estar atrapada dentro de un diamante, hermoso y asfixiantemente duro. El peso de su corona era un dolor familiar, pero era el peso más pesado y extraño de las prótesis motorizadas que sujetaban su pierna izquierda lo que realmente despreciaba. Cada paso calibrado que daba sobre la plataforma era un recordatorio constante del golpe de estado que la había colocado en ese trono y de la herida que casi la había derrocado. Su mirada se desvió más allá de los dignatarios reunidos, más allá de las rígidas formaciones de su guardia azul, hasta el hombre que se encontraba justo al otro lado de su trono, Julian. Su postura humana era de frente, relajada, pero alerta, un estudio de energía contenida tan distinta a las rígidas y honorables posturas de sus propios guerreros. Era la viva encarnación del tratado que mantenía a raya a sus rivales y el símbolo andante de su profunda debilidad. Lo odiaba por ello, odiaba su cabello rubio, sus impasibles ojos grises que todo lo veían y, sobre todo, la silenciosa competencia que lo hacía tan exasperantemente necesario. El leal chambelán, con su voz antigua, un seco susurro de hojas, estaba concluyendo su discurso. Un zumbido de banalidades diplomáticas inundó a Ciara, su mano descansaba sobre el brazo de su trono flotante, la única concesión a su herida que se permitía en público. La mantenía elevada, regia, ocultando el hecho de que estar de pie durante tanto tiempo le encendía el pulso. Cruzó la mirada con la de Julian al otro lado del escenario por un instante fugaz. Él asintió levemente, casi imperceptiblemente, todo despejado. El pensamiento, su pensamiento, transmitido a través del enlace de comunicación encriptado en su oído, era tan intrusivo como su presencia. Entonces el mundo se disolvió en ruido y luz. La ventana del extremo izquierdo no solo se rompió. Se atomizó en un destello de verde incandescente. Un rayo de plasma, pesado y demoledor, impactó contra la ventana, vaporizando 1 metro de piedra y a 3 de sus guardias. Los gritos desgarraron la perfecta acústica del salón. El entrenamiento de Sara le gritaba que desenfundara el arma ceremonial que llevaba en la cadera, que luchara, que muriera con honor, pero su cuerpo la traicionó. La onda expansiva la arrojó del trono, y su pierna dañada se dobló con una agonía que le robó el aliento. Cayó al suelo, un enredo de túnicas de seda y extremidades inútiles. Antes de que el segundo disparo pudiera impactar, una sombra se cernió sobre ella. Julian se movió con una velocidad totalmente inhumana. No le ofreció la mano. No se detuvo a preguntar. Simplemente actuó. Un brazo se deslizó bajo sus rodillas, el otro rodeó su espalda y la levantó como si no pesara nada. El contacto fue un shock, una violación. Su pecho blindado era un muro de placas compuestas inflexibles contra su costado. Su furiosa y humillada protesta se ahogó en su garganta cuando otro rayo de plasma abrazó el aire donde había estado un instante antes. «Aguanta, Majestad». Su voz fue un gruñido bajo en su oído, desprovisto de pánico, lleno de un control frío y brutal. La sacó del pasillo, sus poderosas zancadas devorando la distancia hasta una salida lateral. El gran salón se convirtió en una zona de muerte con guardias atelianos de armadura azul devolviendo el fuego contra las sombras en los marcos destrozados de las ventanas. Silara solo podía registrar la vergüenza. La reina de los Atel, una guerrera de nacimiento, estaba siendo llevada de la batalla como un saco de grano por un bruto alienígena. Sus dedos se apretaron en puños, sus uñas se clavaron en el duro músculo de su hombro. Él ni siquiera se inmutó, las entrañas de la Torre Real eran un lugar del que Silara solo había leído en textos históricos. Antiguos túneles de servicio excavados en la roca fundamental del planeta formaban una red bajo la reluciente ciudad. El aire era fresco y olía a piedra húmeda y ozono proveniente de un conducto de energía cercano. Julian se movía por el laberinto con una seguridad antinatural, con el arma en alto, sus pasos silenciosos a pesar del peso de sus armaduras combinadas. No la había soltado. La humillación era una constante quemadura de brasa en sus entrañas. «Puedes soltarme ahora, humano», siseó finalmente, con la voz tensa por la furia. Él se detuvo, girando la cabeza para comprobar una intersección oscura antes de que su mirada se posara en la de ella. En la penumbra, sus ojos eran como fragmentos de pedernal. «Negativo, Majestad. La zona no es segura»,
afirmó él. Soy la reina. Fue una orden, replicó ella, empujándolo contra el pecho. Era como empujar una montaña. Mi misión es tu supervivencia, respondió con voz monótona y definitiva. Tus órdenes son secundarias a esa misión. En un entorno de amenaza activa, reanudó la marcha, ignorando su furia contenida. Era una reina, un ser cuyo más leve susurro podía comandar ejércitos. Y este hombre trataba su autoridad como un estorbo. Finalmente llegó a una pesada puerta sin marcar, forjada en un metal oscuro y mate. Presionó la palma de la mano contra un panel apenas visible, y una sección de la pared se abrió con un siseo, revelando una cámara interior. Era espartana, antigua, pero claramente bien conservada. Una sola litera, un armario de provisiones sellado y un banco de mantenimiento de armas eran los únicos muebles. Una suave luz ambiental emanaba de las paredes. Julian entró y finalmente la recostó suavemente en la litera. En cuanto sus pies tocaron el suelo, intentó ponerse de pie para recuperar un poco de dignidad. Su pierna izquierda cedió al instante y habría caído de no ser por la mano que él extendió rápidamente para sujetarle el brazo. La fuerza de sus dedos era inmensa. Tranquila, señora, dijo, con una voz aún exasperantemente tranquila. Se arrodilló ante ella, con la mirada fija en la ornamentada férula que le sujetaba la pierna desde la mitad del muslo hasta el tobillo. Pequeñas volutas de humo se elevaban de uno de los actuadores principales cerca de su rodilla. El amortiguador inercial está sobrecargado. La onda expansiva debe haberlo cortocircuitado, murmuró, rozando con los dedos el metal caliente. Necesito desconectarlo antes de que cause daños térmicos en sus tejidos. No me toque, espetó ella, retirando la pierna. Una nueva oleada de agonía le nubló la vista. Julian levantó la vista de su trabajo y sus ojos grises se encontraron con los dorados de ella. No había lástima en ellos, ni condescendencia. Solo concentración. Con todo respeto, Majestad, eso no es una opción. O desacoplo la férula o los microservos se fusionarán con los anclajes óseos. Perderás la pierna. La decisión es tuya. No esperó respuesta. Sus manos volvieron a su pierna, su tacto ahora firme e increíblemente preciso. Sacó una multiherramienta de una funda en su cinturón. La punta brillaba con una suave luz azul al insertarla en un puerto de mantenimiento. Ciara se estremeció al sentir cómo la compleja maquinaria alrededor de su extremidad comenzaba a apagarse, la presión de soporte desapareciendo para ser reemplazada por el peso muerto y palpitante de sus propios huesos rotos. Trabajó con rapidez, sus nudillos rozando la sensible piel azul de su muslo interno mientras desabrochaba los cierres magnéticos. El contacto le produjo una sacudida que la recorrió, una humillante mezcla de dolor, ira y un destello de algo más, algo cálido e invasivo que se negaba a nombrar. Él era pura frialdad y profesionalismo, pero ella era muy consciente de su cercanía, del calor de su cuerpo, de la mera presencia física de él en su espacio, tocando su parte más vulnerable. Era una intimidad impuesta por la violencia, y era insoportable. Los días se fundían unos con otros bajo la luz gris y estéril de la casa segura. El tiempo se medía en el siseo del reciclador, el zumbido sordo de los conductos eléctricos y los tensos silencios que se extendían entre ellos. Si Lara era una depredadora enjaulada, su mundo reducido a los confines de la antigua cámara. Julian era su guardián. Se movía con un ritmo silencioso y disciplinado, revisando los sensores perimetrales, racionando sus suministros y manteniendo su equipo. La trataba con una deferencia profesional distante que resultaba más insultante que una falta de respeto manifiesta. El leal chambelán ha activado la primera alarma silenciosa, anunció el tercer día, sin apartar la vista de la tableta de datos que estaba estudiando. Confirma que está vivo y que el palacio está cerrado, sin señales evidentes. No saben en quién confiar. Toda mi corte te vio llevarme, dijo Silara con voz venenosa. Se sentó en el borde de la camilla, con la espalda recta como un palo. Vieron a su reina indefensa. Los traidores ni siquiera tendrán que luchar por el trono. Se les entregará. Vieron cómo rescataban a un valioso activo de una posición insostenible, dijo Julie con tono frío. Era la única opción táctica. No soy un activo, gruñó, golpeando la camilla con el puño. Soy soberana, debería haber muerto en ese acto. Mi contrato dice lo contrario, dijo él simplemente. Finalmente la miró, con una expresión indescifrable. ¿Qué quieres que haga ahora, Majestad?
¿Dejar que desafíes a los asesinos a un duelo de honor con una pierna destrozada? Su lógica era algo físico, una jaula de razón que ella no podía romper. Su frustración era un calor constante y latente. Se veía agravada por su absoluta dependencia de él. La ayudó a trasladarse de la camilla al pequeño baño. Le preparaba la comida y 2 veces al día le atendía la pierna. La férula era una obra maestra de la ingeniería ateliana, pero requería una calibración constante y delicada, una tarea que Julian realizaba con la concentración de un experto en desactivación de bombas. Esa noche, el ritual se repitió. Se arrodilló ante ella, con la tableta de datos a su lado, mostrando un esquema holográfico de su extremidad. La retroalimentación neuronal es errática, dijo en voz baja. Los sensores subermales están registrando picos de presión. Necesito ajustar los puntos de contacto. Sus manos volvieron a posarse sobre su pierna, sus pulgares presionando con firmeza la carne justo encima del borde superior de la férula. Trabajó metódicamente, su tacto impersonal pero haciéndole estremecer. Estaba mapeando los músculos y nervios bajo su piel con una concentración absoluta. Hizo un pequeño ajuste en su pizarra y una serie de suaves clics resonaron en el aparato. ¿Mejor?, preguntó, sin apartar la vista del holograma. No, mintió ella, con voz tensa. En realidad, el dolor punzante se había convertido en un leve latido. No le daría esa satisfacción. Su mirada se posó fugazmente en su rostro, un destello tan rápido que ella podría haberlo imaginado. Un músculo de su mandíbula se tensó. La información biométrica del aparato no coincide con usted, Majestad. Su frecuencia cardíaca ha disminuido un 10%, tenía acceso a sus signos vitales. La intimidad, la invasión, era abrumadora, conocía el ritmo frenético e involuntario de su corazón. Conocía los secretos de su cuerpo mejor que ella misma. Aléjate de mí, susurró ella, con la voz temblorosa por una rabia que se sentía peligrosamente cercana a otro tipo de temblor. Julian hizo una pausa, con las manos aún sobre su muslo. El calor de su piel parecía quemar a través de la fina tela de su túnica. Él estaba demasiado cerca, su presencia abrumaba el pequeño espacio entre ellos. Por primera vez, su máscara profesional pareció resquebrajarse. Un destello de algo, frustración tal vez, o algo más profundo, cruzó su rostro. No puedo hacer eso, dijo, su voz perdiendo su tono clínico, volviéndose más áspera, más personal. Te guste o no, tu vida está en mis manos, y no fallo en mis misiones. El quinto día trajo la revelación. Julian había estado reproduciendo obsesivamente las imágenes de seguridad fragmentadas, procesándolas con un sofisticado software de decodificación y análisis humano en su tableta. Trabajaba en silencio, con el ceño fruncido por la concentración. El único sonido era el suave golpeteo de sus dedos sobre la interfaz holográfica. Ciara lo observaba, con un amargo resentimiento hirviéndole por dentro. Él era tan autosuficiente, tan seguro de su tecnología alienígena mientras ella estaba atrapada, una reina sin reino. Finalmente, se quedó paralizado. Amplió un fotograma, una imagen granulada de un asesino apuntando con un rifle de plasma. La figura estaba encapuchada, pero se veía una mano que sujetaba la empuñadura del arma. ¿Qué pasa?, preguntó Ciara, perdiendo la paciencia. Juleno respondió de inmediato. Trazó una forma sobre la mano de la asesina en el holograma. 3 dedos extendidos, pulgar y meñique doblados, un sutil giro de muñeca. Para ella no significaba nada. Para él, lo significaba todo. Es una señal de designación de objetivo, dijo, con voz peligrosamente baja. Específicamente, es la señal para adquisición de objetivo secundario. Fuego a mi marca. Es de las fuerzas especiales de la Alianza, mi antigua unidad. El aire en la sala se volvió frío y enrarecido. Ciara miró la pantalla, luego a él. Las implicaciones la abrumaron como una ola nauseabunda. Mientes. No, dijo, girando la pizarra para que ella pudiera verla con más claridad. Sacó un archivo de sus registros personales, un diagrama táctico de una misión pasada que mostraba la misma señal manual. La doctrina militar ateliana es rígida. Sus soldados combaten con órdenes vocales o comunicaciones encriptadas. No utilizan señales manuales silenciosas para la designación de objetivos en un tiroteo caótico. Pero los humanos lo hacemos. Estamos entrenados para ello.
Entonces, uno de los míos fue entrenado por uno de los tuyos, replicó ella, con la mente a mil, buscando una explicación que no la llevara al abismo que se abría ante sus pies. No, dijo Julian, negando con la cabeza. Amplió la imagen de otro fotograma, mejorando la imagen de una batería desechada del rifle de un asesino. Mira la carcasa. No es de Theon. El problema. Se trata de una célula de energía humana del mercado negro, militaridad, indetectable. Están siendo suministradas y entrenadas por una facción humana, un elemento rebelde. Las palabras resonaron en el aire, más pesadas que la piedra. No era un simple golpe de estado de un general traidor que la veía débil. Era una conspiración, un juego de sombras con su trono, su vida como premio. Y el pueblo de Julian, la humanidad, movía los hilos. El tratado era una mentira. Su protección era una mentira. Todo era una mentira. Su odio, antes un rayo concentrado en su propia corte traicionera, ahora explotaba, abarcándolo a él, a toda su especie. Él era el rostro de esta traición suprema. Así que tu presencia aquí es una coincidencia, espetó ella, con la voz destilada de sarcasmo corrosivo. El perro humano leal asignado para proteger a la reina de sus propios parientes rabiosos. Parece que sí, dijo Julian, con el rostro impasible, pero con la mirada dura, pétrea. Y eso significa que te querían viva. Una reina muerta es una mártir. Una reina dependiente y lisiada que necesita protección humana. Es una marioneta. La palabra la golpeó como un puñetazo. Marioneta. Era su miedo más profundo hecho voz. Toda la fuerza que tenía, todo el poder de su título no significaba nada si solo era una pieza en un juego humano. La rabia que había estado latente durante días estalló. Un fuego purificador y abrasador. Esto ya no se trataba solo de su orgullo. Se trataba de la supervivencia de la autonomía de su pueblo, y la única persona a la que podía recurrir era aquella en la que ya no podía confiar. La revelación envenenó el aire entre ellos. Cada respiración de Sara estaba cargada de traición. Julian ya no era solo su guardia. Era un representante de la especie que buscaba convertirla en un peón. Observaba cada uno de sus movimientos, buscando una señal, un indicio, un destello de engaño en esos ojos grises e indescifrables. Él, a su vez, se sumió aún más en un estado de vigilancia estoica. Su silencio, un muro que ella no podía traspasar. ¿Por qué? Exigió finalmente, rompiendo con su voz el silencio opresivo. Estaban en lados opuestos de la pequeña habitación, separados por un abismo de sospecha. ¿Por qué harían esto los humanos? El tratado te beneficia. No todos se benefician de la paz, dijo Julian, limpiando su rifle con movimientos metódicos y precisos. La guerra es un negocio. Una corte ateliana desestabilizada significa contratos rotos, nuevos acuerdos de armas, trabajo mercenario. Alguien se está enriqueciendo con esto. Su explicación era tan humana, tan pragmática, tan desprovista del honor y la tradición que ella comprendía. Hablas de ello como si fuera el clima, una fuerza de la naturaleza. Lo es, respondió sin levantar la vista. La codicia es una constante universal, Majestad. Su tranquila aceptación de la capacidad de su especie para tal traición era más irritante que cualquier mentira. Ella se puso de pie, las férulas de su pierna zumbando suavemente, y cruzó el espacio entre ellos. Se irguió sobre él, obligándolo a levantar la vista de su trabajo. ¿Y tú? Insistió, con voz baja y amenazante. ¿Eres solo un buen soldado que sigue órdenes, o tu lealtad también está en venta? Él dejó lentamente el paño de limpieza sobre el banco y se levantó. Hasta su máxima estatura, era más alto que ella, un hecho que siempre la había perjudicado. Ahora lo sentía como una amenaza. Tengo mis órdenes. Son protegerte. Eso es todo. Esa no es una respuesta, espetó, tocando su pecho blindado con un dedo. Quiero saber quién eres, Julian. El hombre, no el soldado, sus ojos se oscurecieron. El hombre no importa para la misión. Para mí sí, gritó ella, perdiendo finalmente el control. Lo empujó, un gesto feudal contra su sólida figura. Tú eres la cara de mi enemigo. Quiero ver algo, cualquier cosa en tus ojos que no sea esta maldita calma. La sujetó por las muñecas con fuerza, como si fueran de acero.
El contacto repentino fue eléctrico, una descarga de calor y poder contenido. No quieres ver lo que hay en mis ojos, Sillara. La llamó por su nombre, no por su título. El sonido, áspero y bajo, que salió de sus labios, fue una intimidad impactante. Algo se rompió en ella. La rabia, el miedo, la humillación de los últimos días se fundieron en una necesidad desesperada de quebrar su compostura, de forzar una reacción, de hacerle sentir algo. Se abalanzó sobre ella, sus labios chocando contra los de él. No fue un beso. Fue una colisión. Sus dientes rozaron su labio y saboreó el leve sabor metálico de su sangre. Por un segundo, permaneció rígido, una estatua de disciplina. Luego, con un gruñido bajo que pareció arrancado de lo más profundo de su alma, el soldado se desvaneció. El hombre tomó el control. Sus brazos la rodearon. La apretó contra él, su boca respondió a la de ella con una fuerza desesperada y dolorosa. No era el amable sanador que le había curado la pierna ni el estoico guardia que permanecía en las sombras. Era un hombre hambriento, El guerrero se desató. La levantó del suelo, dejando su pierna enyesada sin utilidad, y la estrelló contra la fría pared de piedra. El impacto le hizo rechinar los dientes, pero lo recibió con agrado, enroscando su pierna buena alrededor de su cintura, atrayéndolo hacia sí. Era una batalla, una furiosa guerra silenciosa, librada con labios, manos y cuerpos. No había ternura, solo una liberación cruda y violenta de toda la tensión acumulada entre ellos, un reconocimiento mutuo y desesperado de que en aquella habitación sepulcral eran todo lo que el otro tenía. El silencio que siguió fue más denso que el anterior, un silencio impregnado del aroma de sus cuerpos, del sonido entrecortado de su respiración, del fantasma de una violencia compartida que los había dejado a ambos conmocionados. Sillara yacía en el catre, con la fina manta subida hasta la barbilla, la piel aún hormigueando por el roce áspero de su armadura y el calor abrasador de su tacto. Él se quedó al otro lado de la habitación, de espaldas a ella, reensamblando metódicamente su rifle como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. El muro entre ellos no solo se había derrumbado, sino que había sido destruido, una nueva dinámica se instaló en la sala, una frágil tregua nacida de la desesperación compartida. La sospecha persistía, un leve sabor metálico en el aire, pero ahora se veía superpuesta por una conexión cruda e innegable. Comenzaron a trabajar. Julián extendió un mapa holográfico de los niveles subterráneos de la ciudad sobre la mesa central. Sabrán que los puntos de extracción habituales están comprometidos, comenzó, con su voz recuperando su monótono control de siempre. Pero ella pudo percibir un nuevo matiz, más áspero. Asumirán que estamos en un refugio militar como este, empezarán a rastrear las antiguas redes de túneles. Sara se movió a su lado, sus tirantes clics suaves sobre el suelo de piedra. Miró el mapa, sus ojos recorriendo los antiguos caminos que sus ancestros habían construido. Estos túneles no aparecen todos en los planos oficiales. Algunos son anteriores a la primera aguja. Mi familia tiene sus propios mapas, tocó una sección del holograma y, con unas pocas órdenes sordas, aparecieron nuevas líneas más tenues superpuestas a la cuadrícula oficial, pasajes secretos, rutas de escape. Se inclinó hacia ella, rozando su hombro con el de ella mientras estudiaba la nueva información. Bien. Podemos usar esto para avanzar, pero necesitamos saber contra quién nos movemos. No solo contra los mercenarios humanos, sino también contra los traidores de tu corte. El general Kalin, dijo sin dudar. Fue la mano derecha de mi padre, pero cree que la tradición es una fortaleza, no un fundamento. Ve mi herida, este tratado. Lo ve todo como una mancha en nuestro honor. El honor no detendrá la bala de un francotirador, murmuró Julian. Empezó a cotejar los conocidos asociados de Kalin con los registros de seguridad del palacio. Es demasiado inteligente para dirigir esto él mismo. Tendrá un sustituto. Trabajaron durante horas, un equipo extraño e íntimo. Él le enseñó el frío cálculo de la estrategia humana, cómo pensar en términos de probabilidades, cadenas de suministro y pérdidas aceptables. Ella, a su vez, aportó el contexto, la comprensión cultural del orgullo atelio y las rivalidades políticas que sus datos jamás podrían captar. La animosidad entre ellos se había disipado, dejando algo más en su lugar. No era confianza, aún no, pero era una forma de comprensión, un reconocimiento de la persona competente y peligrosa que estaba a su lado. Más tarde, mientras él preparaba sus raciones,
Ella se sorprendió observando la eficiente economía de sus movimientos. La forma en que sus manos, que habían sido tan ásperas y exigentes con su cuerpo, podían manejar la delicada tarea de calibrar el dispensador de nutrientes con tanta precisión. Él la sorprendió mirándolo fijamente. ¿Qué? Preguntó, con voz neutral. Eres una contradicción, dijo ella, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. El soldado, el sanador, el traidor. Su mirada se encontró con la de ella. Soy humano, dijo él, y por primera vez, ella percibió en su voz un dejo de cansancio. Todos somos contradicciones. Le ofreció una barra energética. Sus dedos se rozaron. El contacto fue breve, accidental, pero le provocó una nueva oleada de calor. Esta vez, no nacía de la ira ni del miedo. Era algo más silencioso, más peligroso, una chispa de deseo. Ahora eran aliados, socios en un juego mortal, y ese propósito compartido estaba forjando un vínculo más íntimo y aterrador que la simple pasión. Fue durante su inspección rutinaria de las túnicas ceremoniales que ella guardaba en una maleta de viaje cuando Julian lo descubrió. El microescáner pasó sobre el intrincado bordado plateado, emitiendo un zumbido bajo. Chilló una vez, una nota aguda y discordante. ¿Qué fue eso? Preguntóse Lara, levantando la vista del esquema de la red eléctrica de la ciudad que estaba estudiando. Julian no respondió. Enfocó el escáner y un pequeño punto rojo parpadeó en la pantalla holográfica, superpuesto al escudo real de la reina en el hombro de la túnica. Sacó unas pinzas de punta fina de su equipo y palpó con cuidado el denso tejido. Tras un instante, extrajo algo no mayor que un grano de arena, un microrastreador, dijo con voz sombría. Lo colocó sobre la mesa y el holograma lo amplió hasta convertirlo en un complejo dispositivo con forma de araña, con una tenue señal de energía pulsante. Tecnología de la Alianza de grado militar. Ha estado transmitiendo nuestra posición desde que llegamos. Celara palideció. Entonces lo saben. Lo saben. Confirmó que sus ojos ya escudriñaban las salidas de la cámara. Su mente pasaba de la estrategia a la táctica. Han estado esperando, haciéndonos creer que estábamos a salvo. Querrán capturarnos vivos para preservar a su reina títere. Pero no serán amables. Nos atacarán con fuerza y rapidez. La miró y el soldado distante había desaparecido, reemplazado por un hombre que se enfrentaba a una situación imposible. Vienen, y vienen ahora. El pánico, frío y punzante, intentó abrirse paso por la garganta de Sara, pero ella lo reprimió. Miró a Julian, quien ya estaba sacando armas del armario, con movimientos fluidos y precisos. No había miedo en él, solo una concentración letal que era aterradora y extrañamente tranquilizadora. La entrada principal es una zona de muerte, dijo, lanzándole una pistola de plasma compacta. El arma se sentía sólida y familiar en su mano. La abrirán con explosivos. Necesitamos crear un cuello de botella. Señaló un estrecho pasadizo de servicio que ella había marcado en el mapa antes. Aquí, es la única otra entrada o salida de esta sección. Apenas cabe una persona, conduce a las antiguas fumarolas geotérmicas, dijo ella, con la mente a mil. El aislamiento térmico está deteriorado. La temperatura es extrema. Bien, Julian, comprobando la carga del rifle de plasma. Significa que no esperarán que lo usemos como posición defensiva. Trabajaron juntos en una sinfonía de preparación silenciosa y concentrada. Él le mostró cómo establecer un fuego cruzado, cómo usar la antigua arquitectura de piedra como cobertura. Ella, a su vez, señaló las debilidades estructurales en las paredes, lugares donde un disparo certero podría derribar toneladas de roca. Era una danza íntima y mortal, sus cuerpos se rozaban en el espacio reducido mientras tendían su trampa. Él se detuvo a su lado, con la mano apoyada un instante en su hombro. El gesto fue breve, pero estaba cargado de todo lo que había pasado entre ellos. Quédate detrás de mí, dijo, con voz grave y autoritaria. Haz exactamente lo que te digo, sin discusiones, sin honor, solo sobrevivir. Ella alzó la vista hacia sus ojos grises y no vio la frialdad de un soldado, sino el feroz fuego protector de un guerrero. Asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar. El lejano estruendo de una carga explosiva en la entrada principal fue la señal. La batalla por sus vidas había comenzado. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la cámara en una oscuridad casi total,
salvo por el débil resplandor de emergencia de los paneles de la pared y las ópticas rojas de combate que se encendieron sobre los ojos de Julian. El silencio que siguió a la explosión inicial fue más aterrador que la explosión misma. Ciara podía oír los latidos frenéticos de su propio corazón, el suave zumbido de sus aparatos ortopédicos y la respiración controlada y constante del hombre que estaba frente a ella. Julian era una estatua esculpida en las sombras, con su rifle apuntando hacia el estrecho pasillo que habían elegido como punto de estrangulamiento. Entonces se oyó el roce de botas contra la piedra y el susurro de voces extranjeras, voces humanas hablando en una jerga encriptada. Estaban aquí. El primer atacante, vestido con una armadura táctica negra, dobló la esquina. Antes de que pudiera siquiera alzar su arma, el rifle de Julian disparó una vez. Un rayo silenciado de alta energía que atravesó el casco del hombre con un siseo nauseabundo. El cuerpo se desplomó sin emitir sonido alguno. Apareció otra figura y luego una tercera. Eran más astutos, usando la esquina como cobertura. Fuego de plasma, brillante y verde, abrazó el aire, impactando contra los muros de piedra y enviando. Fragmentos de roca sobrecalentada volaban por los aires. Julian respondió al fuego con disparos precisos y certeros. Sus tácticas humanas contrastaban fuertemente con la preferencia atelia por la fuerza bruta. No solo luchaba. Dirigía una sinfonía de muerte, aprovechando cada ángulo, cada sombra. Lara permaneció detrás de él, como se le había ordenado, con su pistola firmemente sujeta. Su función era proteger su espalda, cubrir la cámara principal en caso de que los flanquearan. La guerrera que llevaba dentro, largamente dormida y avergonzada, había despertado por completo. Una granada describió un arco en el aire, una pequeña forma oscura que se precipitaba hacia ellos. Abajo, rugió Julian, empujándola con fuerza. Se interpuso entre ella y el artefacto, su cuerpo como un escudo sólido cuando éste detonó. No era una granada de fragmentación. Era una carga de conmoción cerebral. El mundo se disolvió en un destello blanco y un rugido ensordecedor que vibró a través del suelo de piedra y le caló hasta los huesos. Le zumbaban los oídos. Su visión se nubló con manchas negras. Julian estaba encima de ella, su peso inmenso. Se incorporó, sacudiendo la cabeza para despejarse, pero era demasiado lento. Una figura corpulenta, la capitana traidora de la Guardia de Honor ateliana, se cernía en el pasillo, con el rifle apuntando. El tiempo pareció ralentizarse. Ciara vio cómo el dedo de la capitana se apretaba en el gatillo. Julian seguía aturdido, intentando apuntar con su arma. Sin pensarlo, Ciara alzó su pistola y disparó. El disparo fue puro instinto, un rayo de plasma azul que impactó en el hombro de la capitana, haciéndola girar y desviando su puntería. Su disparo de respuesta se desvió, pero no lo suficiente. La bala impactó en Julian en la parte alta del costado, atravesando su armadura en una lluvia de chispas y sangre. Gritó, un agudo suspiro de dolor, y retrocedió tambaleándose. La capitana de la Guardia de Honor, recuperándose, alzó su rifle de nuevo, pero Julian ya se movía. Ignorando su herida, se abalanzó hacia adelante, no con el rifle, sino con todo su cuerpo. Se estrelló contra la capitana, empujándola hacia atrás, al estrecho pasillo. Ciara oyó los brutales sonidos húmedos del combate cuerpo a cuerpo. El crujido de un hueso, un grito ahogado y luego silencio. Julián retrocedió tambaleándose hacia la cámara, apoyándose pesadamente contra la pared. Una mancha oscura y fea se extendía por su costado. Estaba gravemente herido. Julián, gritó ella, corriendo a su lado. Están retrocediendo, murmuró con voz ronca, pero no por mucho tiempo. Se deslizó por la pared y su rifle cayó al suelo con un estrépito. El rastreador tenía que estar en mi equipo del palacio. Estaba delirando, el dolor y la pérdida de sangre haciéndole mella. Y en ese momento, sus roles se invirtieron completa e irrevocablemente. Él era el herido, vulnerable, y ella era la que tenía que salvarlos. No, dijo ella, con voz firme y autoritaria. No vamos a morir aquí. Pasó su brazo por debajo del de él, soportando su peso. Era increíblemente pesado, un peso muerto de músculo y armadura. Sus propias piernas gritaban de protesta, las órtesis crujían bajo la tensión. Pero ella lo sostuvo. Ella, la reina lisiada, era ahora su escudo, su apoyo.
Recogió su rifle y comenzó a arrastrarlo hacia el conducto de la chimenea geotérmica, hacia la única e imposible posibilidad de escape que había planeado. Ella ya no era una marioneta. Era una reina, y no dejaría que su rey muriera en la oscuridad. El calor del conducto geotérmico los golpeó como un puñetazo. Era un calor seco, un horno opresivo que hacía vibrar el aire. Los pulmones de Silera ardían con cada respiración. Julian era un peso muerto contra ella, semiconsciente, su sangre dejando un rastro oscuro en la antigua piedra. Su pierna era un pilar de pura agonía, las férulas tensándose para sostenerla a ella y al hombre que le había salvado la vida. Cada paso era una batalla. Lo cargaba a medias, lo arrastraba a través de la sofocante oscuridad, siguiendo las tenues luces de emergencia que marcaban el camino. Los sonidos de la persecución eran lejanos ahora, amortiguados por la roca y el rugido sordo del núcleo del planeta allá abajo. Finalmente, la encontró, una pequeña escotilla circular de mantenimiento que Julian había señalado en los planos. Era su única salida. Con sus últimas fuerzas, lo apoyó contra la pared y giró el pesado candado de la rueda. La escotilla se abrió, revelando un conducto vertical y una escalera de mantenimiento que ascendía hacia la oscuridad. Lo subió. Sería imposible. Julian, dijo ella con voz cortante, dándole una leve palmada en la mejilla. Julian, despierta. Te necesito. Sus ojos se abrieron lentamente, nublados por el dolor. Vete, susurró con voz ronca. La supervivencia de los recursos del protocolo es prioritaria. No eres un recurso, y no te voy a abandonar, afirmó ella, con una voz que resonaba con la autoridad que no había sentido desde antes de su lesión. Arrancó una tira de tela de su túnica y comenzó a vendarle la herida con movimientos firmes y seguros. Era un vendaje tosco, pero serviría. Su piel estaba caliente al tacto. Mientras trabajaba, sus dedos rozaron un pequeño dispositivo plano sujeto a su antebrazo. Su comunicador personal, Esperanza, feroz y penetrante, la atravesó, lo activó. Soy la reina Silara de la Al. Transmitió por el canal de emergencia que Julian había preestablecido. Trono de Kotsure. Repito, trono de Kotsure, el chambelán lo sabrá. Estamos en... Miró las marcas en la escotilla. Punto de acceso geotérmico 7. Requerimos extracción inmediata solo de leales. La guardia de la reina está comprometida. Una voz, vieja y temblorosa pero llena de alivio, respondió casi al instante. Majestad, la recibimos. Mantenga su posición. Vamos para allá. El alivio fue tan profundo que casi le doblaron las rodillas. Pero aún no estaban a salvo, aseguró a Julian a la escalera con sus propias correas de equipo y comenzó el arduo y agonizante ascenso, tirando de su peso muerto peldaño a peldaño. Para cuando sus guardias leales volaron la puerta principal de acceso en la parte superior del pozo, estaba al borde del colapso, su cuerpo gritaba, pero su espíritu se había forjado en el fuego de ese túnel. No solo había sobrevivido, sino que había salvado a su protector. Los días que siguieron fueron un borrón de recuperación y una política silenciosa e implacable. Julian fue estabilizado en la enfermería real, la misma donde ella había pasado semanas sumida en su propia humillación. Ahora era ella quien hacía vigilia, quien vigilaba sus signos vitales, quien hablaba con los médicos humanos que su chambelán había traído. Atendía sus heridas personalmente cuando podía, limpiando la carne chamuscada alrededor de la quemadura de plasma con una delicadeza que la sorprendía incluso a ella. En esta vulnerabilidad compartida, los últimos vestigios de su odio se convirtieron en cenizas y se desvanecieron. Armada con los registros tácticos de la pizarra de Julian y el testimonio de un mercenario capturado, Silara se movió con una velocidad cegadora. Convocó a toda su corte. No usó el trono flotante, caminó al centro del Salón de la Concordia por sus propios medios. El clic y el zumbido de sus aparatos ortopédicos, el único sonido en la vasta cámara. Ante ellos se presentó no como una reina derrotada, sino como una superviviente. Sus cicatrices y las de él eran la prueba de su derecho a gobernar. Presentó las pruebas, las grabaciones de los mercenarios humanos, las transferencias bancarias secretas, los planes tácticos que demostraban la traición del general Kalin, la conspiración desmoronada bajo el peso de los fríos e implacables datos de Julian y su propia verdad, ardiente e innegable. Kalin y sus cómplices fueron arrestados. La facción humana rebelde quedó expuesta ante la alianza, que actuó con rapidez para expulsar a los traidores de sus filas.
El tratado, otrora símbolo de su debilidad, era ahora más fuerte que nunca, forjado en un crisol de traición y supervivencia compartidas. Su trono era seguro, su poder absoluto, pero se sentía vacío. Quedaba un último asunto pendiente. Una semana después, convocó a Julian a la sala del trono. Seguía pálido, con el brazo en cabestrillo, pero caminaba con esa misma gracia controlada que resultaba exasperante. Se detuvo ante su trono, con expresión profesional e impasible, esperando su destitución. Toda la corte observaba, conteniendo la respiración. Julián, comenzó ella, con voz clara y fuerte, que resonó en el silencioso salón. Según los términos de nuestro tratado, su misión aquí ha concluido. La amenaza contra mi vida y mi trono ha sido neutralizada. Él hizo una leve reverencia formal. Me complace haberle servido, Majestad. Sus servicios ya no son necesarios, continuó, y un murmullo recorrió a los nobles reunidos, dejó que las palabras flotaran en el aire por un instante angustioso. Como mi guardaespaldas, dijo, levantándose de su trono, el zumbido de sus tirantes como un suave contrapunto al silencio. Bajó los escalones de la corte hasta situarse frente a él. Sin embargo, añadió, bajando la voz a un tono más íntimo, pero aún audible para todos, considero necesaria su presencia, extendió la mano y le tocó la mejilla, un gesto de sorprendente familiaridad. Queda usted relevado de su cargo con efecto inmediato. Por orden de la reina, se le ordena permanecer en esta corte y a mi lado como mi príncipe consorte. Un murmullo de asombro colectivo recorrió la sala. Los ojos de Julian, esos indescifrables ojos grises, se abrieron casi imperceptiblemente. La máscara finalmente se rompió, revelando al hombre que se escondía tras ella, un hombre conmocionado, abrumado y completamente vulnerable. Más tarde, en la quietud de sus aposentos privados, el peso de sus coronas y títulos quedó a un lado. El aire estaba cargado de palabras no dichas, del recuerdo de sangre, fuego y pasión. Él se quedó junto a la ventana, mirando las brillantes agujas de la ciudad que había ayudado a salvar. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, preguntó con voz suave. Te has unido a un humano, a un soldado. Me he unido a ti, corrigió ella, colocándose detrás de él. Lo abrazó por la cintura, presionando su mejilla contra la dura piel de su espalda. Me demostraste que la fuerza no es la ausencia de debilidad, sino la voluntad de superarla. Él se giró entre sus brazos, llevando sus manos a su rostro. Su mirada era intensa, inquisitiva. ¿Y qué quieres de mí, Silara? Todo, susurró ella, y fue lo más sincero que jamás había dicho. Él bajó la cabeza y sus labios encontraron los de ella. Este beso no se parecía en nada a su primer y violento encuentro. Fue lento, profundo, una conversación de almas. Habló de dolor compartido, de respeto ganado con sangre y de un futuro que ella jamás se había atrevido a imaginar. La alzó en brazos con facilidad, sin esfuerzo, pero esta vez no fue un acto de necesidad ni una violación de su orgullo. Fue un acto de veneración. La llevó a su cama y, al recostarla, su mirada se posó en la intrincada y poderosa férula de su pierna. Se inclinó, sus labios recorriendo la línea donde la piel azulada y marcada se unía al metal brillante. Y en ese único toque reverente, la reina guerrera lisiada supo que por fin estaba completamente sana, desde su privilegiada posición en el balcón del jardín celestial. La capital de Atlever se extendía bajo la reina Silara como una alfombra de luz tejida. Las agujas, antaño símbolos de un honor rígido y frágil, ahora parecían más suaves en el crepúsculo, su filigrana plateada captando el cálido resplandor de las lunas nacientes. Abajo, las lanzaderas se movían en silenciosas y ordenadas filas, sus luces mezclándose con la suave luminiscencia de los parques y plazas de la ciudad. Era una ciudad en paz, una ciudad próspera. 5 años atrás, habría contemplado esta misma escena y solo habría visto las grietas en el diamante, el potencial de traición en cada sombra. Ahora veía resiliencia. Cambió su peso, el movimiento fluido e inconsciente. La férula cibernética que envolvía su pierna izquierda ya no era la jaula ornamentada y pesada que una vez había despreciado. La influencia de Julian y el elegante pragmatismo de la humanidad la habían reemplazado por una maravilla de la biomecánica. Era una estructura elegante y silenciosa de compuestos de fibra de carbono y biopolímeros. Lucía el mismo azul profundo que su piel, lo que la hacía parecer menos un aparato y más parte de ella. Se movía con ella, una extensión de su voluntad,
La interfaz neuronal era tan perfecta que a menudo olvidaba que estaba allí hasta que un dolor fantasma del hueso cicatrizado le recordaba el precio de su corona. Ya no la veía como un símbolo de debilidad. Era un testimonio de supervivencia, de su supervivencia, de la de ambos. Una calidez familiar la envolvió por detrás, el aroma a sudor humano limpio y el tenue olor a limpio del uniforme planchado que él vestía. Unas manos grandes se posaron en sus caderas, atrayéndola contra un pecho tan sólido y reconfortante como los muros del palacio. «Estás pensando demasiado alto otra vez», murmuró Julian, su voz un ronroneo grave contra su oído. Sus labios rozaron la piel sensible justo debajo de su cresta auditiva. Un escalofrío le recorrió la espalda, una respuesta tan intensa e inmediata como lo había sido en los confines desesperados y sofocantes de la casa segura. Se recostó contra él, apoyando la cabeza en su hombro. «Soy la reina, mi amor. Mis pensamientos son asuntos de Estado. Ahora mismo, tus asuntos de Estado parecen sospechosamente como si estuvieras repitiendo el asedio del punto de acceso geotérmico 7 por milésima vez», replicó, mientras sus dedos se extendían sobre su vientre. Su tacto era posesivo, sabiendo que había cartografiado cada centímetro de su cuerpo con la misma atención meticulosa que una vez dedicó a los esquemas tácticos. «Puedo sentir cómo se acelera tu pulso, quizás solo anticipo el regreso de mi esposo a nuestros aposentos», ronroneó ella, girando la cabeza para besarle la mandíbula. La leve aspereza de su incipiente barba era una textura deliciosamente extraña que había llegado a anhelar. «Una reina tiene necesidades». «¿De verdad?», rió él, deslizando sus manos hacia arriba para acariciar sus pechos a través de la fina seda de su vestido. «Y yo que pensaba que el príncipe consorte solo se ocupaba de ceremonias». Sus pulgares rozaron sus pezones, que se endurecieron al instante ante el familiar y experto tacto. Incluso después de tanto tiempo, podía desmoronar su compostura real con una precisión asombrosa. «Sus deberes son extensos», logró decir, conteniendo la respiración, «y los ha descuidado toda la tarde». «Estaba en una reunión con la Comisión de Comercio de la Alianza», dijo, adoptando un tono serio y fingido, aunque sus manos continuaban su lenta y deliciosa exploración. «Estábamos hablando de las rutas de transporte de cromo». «Absolutamente fascinante, más fascinante que esto», susurró ella, arqueando la espalda contra él. «Nada», dijo él, bajando la voz, perdiendo toda pretensión de humor, «es más fascinante que esto». Su natural intimidad era algo maravilloso, un silencioso milagro forjado a partir de un comienzo sangriento y violento. Los primeros años de su matrimonio habían sido una negociación, no de poder, sino de paz. Él tenía que aprender a ser más que un soldado, y ella tenía que comprendió que su silenciosa vigilancia no era sospecha, sino cuidado. Ella le había enseñado los matices de la intrincada política de su corte, y él le había enseñado que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino un requisito para la verdadera fortaleza, la humanidad. Había descubierto, tenía una capacidad de colaboración que su propia cultura rígida, basada en el honor, jamás había comprendido. No se limitaban a estar al lado de sus parejas, se entrelazaban con ellas, creando algo más fuerte que la suma de sus partes. Un suave repique resonó desde el arco que conducía de vuelta a sus aposentos. «Julian», suspiró, dejando las manos quietas a regañadientes. «El deber llama». El leal chambelán, ahora aún más anciano, pero con la mirada tan aguda como siempre, estaba en la puerta. Hizo una profunda reverencia, un gesto de genuina reverencia que hacía tiempo había sustituido a la temerosa deferencia de la corte. «Majestad, Alteza», dijo. «La delegación ha llegado. La autoridad interestelar humana ha enviado al embajador Reeves para finalizar el nuevo pacto de seguridad conjunto». La postura de Sara se enderezó, la reina sustituyendo al instante a la amante. «A Reeves, lo han enviado». Las manos de Julian cayeron de ella y se puso a su lado, su expresión volviendo a ser la máscara tranquila e impenetrable del soldado. «Ahora es el jefe de operaciones especiales de la Alianza», dijo en voz baja. «Es quien supervisó personalmente al mariscal de campo de la facción rebelde. Es una elección simbólica. Es un recordatorio», corrigió Silara, endureciendo su tono. «Un recordatorio de la traición humana que casi le había costado todo. Un recordatorio de que la paz era un jardín que requería una vigilancia constante y vigilante. El general traidor había sido ejecutado al estilo Atelio, su nombre borrado de los registros.
Los mercenarios humanos capturados, incluido su despiadado líder, habían sido entregados a la Alianza para que se hiciera justicia. Julian lo había llamado cortesía profesional. Sarah lo llamó atar cabos sueltos. Nunca volvieron a hablar de ello, pero el recuerdo persistía, un fantasma en los cimientos de su nueva relación. Todo irá bien, dijo Julian, encontrando su mano y entrelazando sus dedos con los de ella. El gesto fue pequeño, oculto entre los pliegues de su vestido, pero fue un ancla en la repentina tormenta de su memoria. Está aquí para cerrar un capítulo, no para reabrirlo. Ella le apretó la mano, encontrando fuerza en su calma inquebrantable. Lo sé, es extraño firmar un tratado nacido de tanta violencia. Los metales más fuertes se forjan en los fuegos más intensos, dijo, repitiendo el viejo dicho humano que le había enseñado años atrás. Ella lo miró, al hombre que la había rescatado del campo de batalla, que la había desafiado, protegido, quebrantado, y luego la había reconstruido, convirtiéndola en algo más fuerte que nunca. Su rostro estaba ahora un poco más surcado de arrugas, y su cabello rubio mostraba tenues canas en las sienes, pero sus ojos eran los mismos. Seguían viéndolo todo. Pero ahora, cuando la miraban, estaban llenos de una devoción feroz e inquebrantable, más valiosa para ella que cualquier corona. Te odié, ¿sabes? Dijo en voz baja, la confesión tan fácil como respirar. El día del ataque. Cuando me recogiste, quise arrancarte los ojos. Me arrebataste mi honor, mi derecho a morir como una reina. No, la corrigió él con dulzura, llevándose la mano de ella a los labios y besándole los nudillos. No lo hice. Solo te di una mejor opción para vivir como uno solo. Sostuvo su mirada. Fue la primera y la última vez que te desobedecí. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Eso es mentira. Me desobedeces constantemente, sobre todo por las noches. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Son desacuerdos tácticos, no desobediencia. Hay una diferencia. Antes de que pudiera replicar, otra figura mucho más pequeña salió tambaleándose al balcón. Un niño de 3 años, con el cabello rojo fuego de su madre y los serios ojos grises de su padre, se dirigió directamente a la pierna de Julian. Arriba, ordenó el pequeño príncipe, con una voz que era un perfecto eco diminuto del tono imperioso de su madre. Julian se derritió. El estoico soldado, el príncipe consorte, desapareció, reemplazado por completo por un padre. Lo alzó sin esfuerzo y lo acomodó en su cadera. Aquí estás, Leo. Creí que debías estar en la cama, dijo Leo. No en la cama, declaró, señalando con un dedo regordete las lunas del cielo. El corazón de Celara se hinchó, una expansión casi dolorosa en su pecho. Este era el verdadero símbolo de su nueva era. No un tratado, no una ruta comercial, sino este niño, un muchacho que era a la vez Atelón y humano, un puente entre dos mundos. Poseía el potencial psiónico latente de su pueblo y la frustrantemente resistente fisiología humana de su padre. Los médicos de la Alianza estaban fascinados con él. Celara y Julian estaban simplemente enamorados. Observó cómo Julian le susurraba a su hijo, señalándole constelaciones en el cielo alienígena, con una voz suave y una ternura que una vez lo había creído incapaz de tener. Recordó haber arrastrado su cuerpo sangrante por el calor sofocante de los túneles geotérmicos, con su vida en sus manos. Ahora sostenía a su hijo, su futuro en las suyas. Dio un paso adelante, colocando una mano en la espalda de Leo, mientras la otra descansaba sobre el pecho de Julian. Justo sobre su corazón, sintió su latido firme y constante. Los tres permanecieron allí un largo rato, una familia recortada contra las luces de una ciudad tranquila. El embajador Reeves puede esperar, dijo ella, con voz suave pero firme. Julian miró de su hijo a su esposa, su reina. Su amor por ella era silencioso y constante, una estrella que lo había guiado fuera de la oscuridad de su pasado. Había comenzado su misión como soldado protegiendo un activo, había encontrado un universo. Se inclinó hacia ella, apoyando su frente contra la de ella, con su hijo acurrucado a salvo entre ellos. Sí, Majestad, murmuró, y sus labios encontraron los de ella bajo la luz de la luna. El trono ya no era un lugar de susurros y temor. Era simplemente una silla. El verdadero poder, el verdadero futuro, estaba allí mismo, en sus brazos.